Buenos días, bienvenidos al tiempo de meditación en la palabra del Señor, este tiempo de encuentro con Dios, buscándolo en oración, buscándolo en su palabra. Y esta mañana estamos en el capítulo 6 de San Lucas, versículos 1 al 11. Dice nuestro texto de hoy: Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, estregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Este par de relatos que tenemos en estos versículos del 1 al 11 del capítulo 6 de San Lucas, encontramos la actitud de los fariseos, los hipócritas, que siempre dan gran importancia a las cosas de poca trascendencia. Ellos siempre chocaron con el Señor Jesucristo, ellos siempre estaban allí presentes en las escenas del Evangelio, los momentos en que el Señor enseñaba, predicaba, sanaba, pero nunca se les vio con el corazón abierto a la palabra de Dios, nunca se les vio dispuestos a aprender y a reconocer la palabra de Dios y la obra del Señor Jesucristo. Y aquí se les ve actuando una vez más con esa hipocresía que les caracterizaba y que el Señor Jesús les dijo en varias ocasiones. Los fariseos interpretaron esto que hicieron los discípulos del Señor de coger las espigas y comer de ellas, y que las tomaron en las manos y las restregaban con las manos para comer. Ellos lo interpretaron como el trabajo de trillar en el día de reposo, en lo cual era prohibido según la ley, y obviamente no había comparación a trillar en un campo para recoger el trigo con lo que estaban haciendo aquí los discípulos. No consideraron además que los discípulos tenían hambre, ni que estaban siguiendo al Señor. Solamente se enfocaron en lo que estaban ellos buscando, un error, algo que criticar, algo que señalar. Es la actitud religiosa. Siempre la religión nos arrastra a esta clase de actitudes cerradas, sesgadas, muy parcializadas, y siempre buscando señalar con el dedo. El celo exagerado de los fariseos acerca del sábado, por otro lado, no se extendía a otros mandamientos de la ley de Dios. Otras cosas, en cambio, ellos no estaban tan preocupados. Por ejemplo, eran notorios por su conducta codiciosa, por su actitud de codicia. Eso se ve en el Evangelio. Y otras situaciones, no les importaba a la gente, no había misericordia, no había otros aspectos más importantes de la ley. El Señor dio el ejemplo en Mateo 23 de lo que sería esta actitud comparado con o el ejemplo de colar el mosquito y tragarse en cambio el camello, que es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Fijarse en minucias, en pequeñeces muchas veces, porque la situación de restregar con las manos las espigas y comer era algo realmente pequeño. Nunca hubo la actitud realmente en él y los discípulos de no guardar el sábado. De hecho lo guardaban. Entonces les dice así el Señor en Mateo 23-24: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De manera que no está negando la ley como tal, pero sí está diciendo, a ver, hay cosas más importantes, hay aspectos más importantes de la ley. Y aquí menciona, por ejemplo, la justicia, la misericordia y la fe, que ellos dejaban a un lado. En la Biblia dice que el acusador de nuestros hermanos, por otro lado, el cual los acusa día y noche, es Satanás, el príncipe de este mundo. Es lo que se ve en la actitud de los fariseos, es lo que se ve en la actitud de los religiosos siempre, la actitud de acusar. Y esa actitud proviene de Satanás. Según dice, en cambio tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, que en el cielo está siempre defendiendo a su pueblo. Es la actitud opuesta, él está siempre en la actitud de defendernos, de ser nuestro abogado, nuestro defensor. Y de hecho se resalta en el versículo 7, ahí en Lucas 6, que ellos estaban acechando, era una actitud totalmente casi que infantil, una actitud absurda, acechando a ver si los sanaría. No estaban preocupados por la necesidad de las personas, no estaban preocupados porque ese hombre que tenía su mano seca tal vez pudiera recibir una sanidad. En el Evangelio de Mateo, esta misma historia se pone como una pregunta engañadora a nuestro Señor. Eran trampas que ponían, era la actitud. Él habló en ese momento al estado de sus corazones, ¿verdad? Es lo que ellos no entendían, lo que ellos no miraban, la actitud errada de su corazón. En el versículo 9 les hace una pregunta. eh, a ver, ¿en sábado es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esta pregunta es una pregunta retórica, una pregunta que debió tener de parte de ellos una respuesta positiva. Claro que se debe hacer el bien siempre, se debe salvar la vida siempre. Todos los principios de la palabra de Dios, incluida esta norma, este principio del sábado, tiene el sentido de que Dios sea glorificado y de hacer el bien. También declaró el Señor que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Así que esta pregunta es bien, bien importante aquí. El Señor aquí estaba enseñando un gran principio ético, y es que no aprovechar alguna oportunidad de hacer el bien es como hacer el mal. Así también dice la Escritura, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Así que estos aspectos no estaban viendo los religiosos fariseos. Estos hombres se llenaron de rabia, se llenaron de ira, una ira por demás insensata, por la confusión que les había generado lo que el Señor aquí les estaba planteando, y que, repito una vez más, ellos no querían entender, no querían reconocer. Entonces es un pasaje bien interesante donde se muestra que prevalece y que debe prevalecer el amor de Dios, que debe prevalecer la necesidad de las personas, y que todos los principios escriturales están dados para nuestro bien, para nuestro relacionamiento con Dios, y deben ser entendidos y puestos en práctica en su contexto debido, no como en este caso estaba viéndose en el ejemplo de los fariseos. Guardémonos de esta actitud, la tendencia de nuestro corazón puede ser esa, y tenemos que, en cambio, aprender del amor del Señor, aprender de su actitud, de entregar, de sanar, de dar siempre, de expresar el amor de Dios en cada momento, en cada oportunidad y en cada circunstancia. Qué hermoso texto hoy, qué lindas enseñanzas, qué importantes principios. Para mí ha sido un privilegio y un gusto compartir. Un excelente día y Dios te bendiga junto con los tuyos en el nombre de Jesús.